Hola psiconautas, ¿cómo estáis? Qué gusto estar por aquí otra vez, otro mes, con un episodio que hoy viene maravilloso, o sea, ya te lo voy diciendo, que esta vez toca entrevista. Y nada, para las personas que estén acercándose al podcast por primera vez, simplemente presentarme, soy Marina Feble, soy la presentadora y cofundadora de este podcast. Desde hace ya 4 años. En mayo cumplió este podcast 4 años de emisión y ha cambiado la regularidad de los episodios, de la duración inclusive también a lo largo de los años, y lo podéis comprobar, ¿no? Si empezáis desde los primeros hasta ahora, veréis el cambio, ¿no? Habíamos 2 personas, 2 mujeres, luego me quedé yo y bueno, la duración, incluso el tono también ha cambiado un poco. Pero bueno, la línea editorial se mantiene y eso es lo más importante. Estoy muy, muy feliz que estés escuchando este episodio. Bueno, pues sin más dilación te cuento quién es mi invitado de hoy. Es Óscar Parés, que cuenta con una enorme trayectoria en la intersección entre activismo, investigación, salud pública y la reforma de las políticas de drogas. Ya lo hablaremos durante el episodio. Ya te advierto que es un episodio un poquito largo, pero es que yo, cuando viene alguien con tantas cosas que contar, yo me pierdo y sigo preguntando cosas y sigo escarbando para encontrar información que a mí, mi curiosidad, me la sacie. Y aún así no fue suficiente. Además, te advierto que tuve un problema con el micrófono y a mí se me oye fatal, fatal, fatal. Como ves ahora no se me oye mal, pero te pido disculpas por anticipado porque a mí se me escucha muy bajita, con sonido como de habitación, y es que mi micrófono, por lo que sea, estaba desconectado, entonces no me enteré. ¿Qué te puedo decir? Pues él es licenciado en Filosofía y Antropología, tiene un máster en drogodependencias por la Universidad de Barcelona y actualmente es fundador y director de la Clínica Sináptica. Ya hemos tenido a Marta Pérez aquí, que es psicóloga de la Clínica Sináptica, hablando de cómo funcionan los tratamientos en la clínica y pues todos los detalles, ¿no? Entonces, en la entrevista con Óscar, pues tampoco nos metimos mucho ahí, pero que tengáis claro que está la entrevista de Marta por ahí, que la podría vincular también a la descripción del episodio, aunque ya sabes que tampoco me dejan meter mucha chicha. Más cosas de Óscar, pues su experiencia pues, toca la reducción de riesgo en entornos de ocio con Energy Control, hasta la consultoría institucional que hizo para la Generalitat de Cataluña, que también lo comentamos en la entrevista. Coordinó programas de prevención y desarrollo en los clubes sociales de cannabis, que sabéis que Cataluña es pues una comunidad que es muy pionera en todo esto y él estuvo involucrado, por lo cual súper interesante. Comprometido también con el tejido asociativo, la divulgación, colabora desde hace 13 años con la revista Cáñamo. También estuvo muy vinculado en el apoyo técnico en la Federación Red Micelio. También fue el fundador, el fundador de la Fundación Mandrágora, que también es un proyecto precioso. Y también ha estado como subdirector de la Fundación ISERS, profesor de la UOC y miembro fundador tanto de la Unidad de Política de Drogas de la UAP como de entidades clave como Epistem Social y RDR Lab. Entonces, bueno, pues toda su carrera pues, ha estado liderando proyectos pues, europeos, conferencias internacionales y dedicando pues, mucha parte de su labor a la investigación científica, la divulgación y el desarrollo comunitario junto a profesionales de la salud y usuarios terapéuticos dentro del mundo de las drogas, pero en concreto de psicodélicos, enteógenos y también el cannabis. Así que imagínate todo lo que tiene que contar Óscar, que yo llevaba mucho tiempo detrás de él y eso lo puede vamos, verificar él mismo, que ha sido un ir a poquito intentando a ver si podía venirse, pero han sido años también bastante ocupados. Así que por fin estoy muy contenta de que esté por aquí. Así que sin más dilación, te dejo con Óscar y la entrevista. Hola Óscar, por fin te tengo por aquí, qué ilusión. Hola Marina, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer tenerte por aquí porque creo que nos puedes contar un montón de cosas, pero yo me voy a meter a preguntarte cosas del Óscar cuando era joven. ¿A qué te parece? Tú llevas un montón de tiempo trabajando en el ámbito de las drogas, de los psicodélicos, pero ¿cómo era el Óscar de hace 20 años cuando empezó a, digamos, enfrentarse con el mundo laboral y empieza a notar cosas que te están llamando? ¿Nos cuentas un poco?
Pues sí, bueno, tengo que hacer un poco de arqueología en la cabeza porque ciertamente 20 años no son nada, pero son mucho a la vez, ¿no? Am, pero mira, antes de empezar la conversación lo pensaba, ¿no? ¿En qué momento me metí en este ámbito? Y justamente fue hace 20 años. Fue hace 20 años yo entré a Energy Control y ahí empezó mi andadura, digamos, en términos de dedicar mi tiempo al mundo de las drogas, ¿no? Y que primero como voluntario, bueno, luego si quieres hablamos a partir de entonces, pero tú me preguntas antes, ¿no? Justamente. Entonces, esto, pues, el 2006, yo estaba acabando antropología, yo estudié filosofía, luego hice antropología y el máster en drogodependencias, todo en la Universidad de Barcelona. Entonces yo me ganaba la vida, o sea, estudiaba y me ganaba la vida haciendo de monitor, de educador, ¿no? Trabajando con chavales en un instituto durante un montón de años. Pero bueno, eso es una vida un poco precaria, es maravillosa porque haces un montón de relaciones y es un momento también de eso, de construir tu rol como referente para otras personas, ¿no? Y ahí conoces, pues, realidades múltiples, ¿no? De los chavales, porque pues, nos llevábamos a la montaña, hacíamos actividades y ahí ves, bueno, lo importante que es ser un referente y también este tema de las drogas, pues, estaba por ahí, ¿no? Pero bueno, en este tramo final yo digo, debería empezar a poder ganar más dinero. O sea, fue una reflexión laboral de esto de ser de educador. Está muy bien, llevo casi 10 años haciéndolo. Me gustaría compaginar más mis intereses y mi labor profesional. Y fue en un seminario de Josep María Fericla. Yo cuando estudiaba antropología empecé a hacer durante 3 años hice muchas de sus actividades. Él tiene una casa muy bonita aquí en el Montnegre, ¿no? Can Benet. Y en una de estas actividades, que se llamaba, sigue haciendo ese seminario, ha cambiado de nombre, pero antes era como el Seminario Internacional sobre Enteógenos y Estados Modificados de Consciencia, que duraba 2 años, eran 2 fines de semana cada año. Bueno, Fericla probablemente es de las personas que ha hecho una apuesta más singular para educar a la sociedad de otra forma, ¿no? En relación a lo que él llama enteógenos, adaptógenos o lo que ahora todo el mundo habla como psicodélicos. Pero bueno, me acuerdo perfectamente, en una de las prácticas que incluía este seminario, donde tuve como una epifanía donde vi claramente que esto que tanto me apasiona, que en la universidad llevo años, ¿no? Yo siempre que había la oportunidad de hacer un trabajo, tanto en filosofía como en antropología, trataba de buscar un hilo conductor con las drogas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teórico, esto me apasionaba, veía la dimensión que esto tenía, ¿no? A lo largo y ancho de la historia en diferentes regiones del planeta. Y fue ahí donde esa noche dije, Tate, tú tienes que dedicarte a esto. Y esto fue un sábado por la noche, entonces un lunes por la mañana estaba escribiendo a Energy Control y empecé a hacer de voluntario ahí. Pero bueno, en estos 10 años que preceden, ¿no? Desde los 16 no son 10 años, a los 23 o 24 años, pues yo viví una juventud en el barrio de Sants, de Barcelona, donde ahora a día de hoy ya sabemos que los chavales están más enganchados a las pantallas que a las sustancias, pero en ese momento pues una forma de socializar, de crecer, de relacionarte, pues tenía que ver con la fiesta, ¿no? En general, y dentro de la fiesta pues había consumos de diferentes sustancias. Hice el típico itinerario ¿no? Que hace la mayoría de gente, pero sí que hay un factor diferencial que para mí siempre ha sido una ventaja, y es que yo tuve, en mi casa, mis padres, yo soy hijo único, no había un tabú sobre la cuestión de las drogas. Entonces, en mi casa había la revista Ulises, yo me acuerdo de ver la revista Ulises en año 97, 96, 97, la revista Ajo Blanco. Perdón, Ulises empieza en el 94, pero Ajo Blanco, la revista Cáñamo en el 97. Entonces, estas cosas estaban ahí y yo en realidad había tenido una educación ya en las drogas, no basada en el miedo, no basada en el tabú o en el prejuicio. Y, de hecho, mi padre era médico y bueno, mi padre estuvo muy involucrado también en el movimiento canábico en los últimos años de su vida. Mi madre era bibliotecaria, entonces en mi casa siempre había muchos libros,
pues aparte de esta formación teórica, ¿no? A lo largo de los años, también quisieron darme una educación práctica. Entonces yo tuve mucha suerte porque a los 17 años, cuando yo estaba haciendo el trabajo final en bachillerato, había que hacer un trabajo final y yo hice mi trabajo final de las drogas, justamente. Y mis padres me propusieron pues, si quería ser iniciado o me invitaron y entonces tuvimos una iniciación a la ayahuasca y a la LSD. Wow. Dentro de un entorno familiar. Entonces, claro, yo como que siempre dentro del grupo de amigos era un poco también el referente, pues esto, porque había hecho todo este trabajo y entraba en este mundo, pues no desde el miedo, la ignorancia o el prejuicio, sino desde verle o de haber recibido una visión de cómo es un uso sensato o un uso normalizado, ¿no? Digamos, o sea, no desde los márgenes, sino que esto pueda estar en el centro y a partir de ahí, pues, esto es una ventaja adaptativa, ¿no? Que siempre, por eso es un hilo conductor que en realidad empieza, yo creo, pues con las historias que cuando yo era pequeño mis padres me contaban, pues ahí también aparecían a lo mejor las sustancias, ¿no? Bueno, de hecho, las fábulas y los cuentos de niños están llenos de referencias de mundos mágicos, de la imaginación, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, ya en ese caldo de cultivo, pues yo tenía como unas referencias, unos intereses que se han ido desplegando. Entonces, en realidad yo siento que no he elegido dedicarme a esto, sino que yo me tenía que dedicar a esto por todo lo que he recibido, todos los regalos que he recibido en este sentido. Entonces yo no podía desaprovecharlo y de hecho mi motivación es tratar de mejorarlo, ¿no? De, ostras, qué suerte tuve yo de recibir esto, ¿por qué no tratar de hacer que otros pues también puedan tener esta suerte, ¿no? De hecho, este tema, mi primer artículo en la revista Ulises se llamaba Hacia una educación enteogénica y explicaba esto, un poco la etapa esta y cómo fue un poco esta educación en el ámbito familiar, porque, bueno, fuera tampoco, o sea, la LSD, la ayahuasca, esto ahora está de moda, pero antes, pues, lo conocían 4 personas, la mayoría tenía una firma. Entonces, bueno, ha sido también muy interesante ver cómo esto ha pasado de ser algo marginal a ahora ser una cosa, ¿no? Es como una ola que antes era muy pequeñita y que se ha ido hecho grande. Y, bueno, quizá dentro de ICERS ha sido la etapa donde hemos visto más claramente esta aceleración, ¿no? Que ha venido por el mundo anglosajón, sobre todo, ¿no? A partir de los libros de Michael Pollan y todo los documentales de Netflix, pues ahí ha habido un acelerón, pero claro, aquí ya había una panda de gente, incluso antes que nosotros, ¿no? Unos de los que he hablado, Cáñamo, Ulises, Fericla, o sea, hay bastantes referentes de una generación anterior, que era una época mucho más oscura y que ellos pues trataron de poner un poco de luz aquí y aquí es donde algunos fuimos y hemos podido pues seguir subiendo esta escalera, pero porque ellos habían puesto los cimientos en tiempos muy complicados, porque bueno, yo tengo 45 años, entonces nosotros veníamos un poco después de todo el trauma de la heroína y de toda la pánico mediático de la ruta del bacalao, ¿no? O sea, correcto. 2 generaciones que nos preceden, donde mediáticamente la prohibición está muy fuerte y no hay discursos alternativos. Por eso, Energy Control es uno de los primeros, en términos institucionales, que proponen una alternativa, ¿no? Una mirada más allá del discurso abstencionista, basado en la moral y el prejuicio. El Energy Control conecta con el público joven a partir de cambiar la mirada y poner esta perspectiva de reducción de riesgos, ¿no? O de gestión de los placeres, que es, ¿no?, la otra cara de la moneda, y a partir de ahí pues se establecen diálogos mucho más, no infantilizando a las personas, sino tratándolos como adultos, y ahí es donde se puede ejercer la responsabilidad, ¿no? Porque si no tienes toda la información, pues es cuando puedes tener accidentes. Pero bueno, a grandes rasgos, digamos, lo que me llevó o precedió a dedicar mucho más de mi tiempo a este ámbito es esto. Pero en realidad es una etapa mucho más de experimentación, claro, crecimiento y de dedicarte a tus amigos, no tanto a dar a otros, ¿no? Sino que claro, es la época que estás con tus iguales y ahí pues vives las modas, vives la música electrónica, bueno, primero la música más etílica y después empiezas a darte cuenta de los matices, de los submundos y entrando en el mundo de
yo, cuando la música house estaba de moda, era un poco mi momento, ¿no? Ahora ha cambiado mucho todo, no todos son tendencias o así, pero la música house y el fenómeno rave, que también aquí en Cataluña, pues, y el techno de la rave, tuvo unos años muy interesantes hasta que hubo unas leyes muy punitivas, ¿no? que desmontaron las grandes raves como mínimo. Las raves entonces se descentralizaron porque el riesgo de represión era mayor. Y bueno, esto es lo que vimos también desde Energy Control, el surgimiento del sonar, ¿no? O sea, también cómo todo esto se institucionalizó, se mercantilizó y bueno, no sé. ¡Wow! Vaya carrerón. Vale. Te iba a preguntar de esa experiencia que tuviste con 17 años, esa iniciación a experiencias posteriores, porque es muy interesante, porque no conozco a nadie de 17 años que haya tomado ayahuasca. Que si viste mucho cambio. O sea, ¿fueron experiencias como simbólicas para tu vida o realmente ya como contrastaste todo el conocimiento con la práctica y dijiste, perfecto, esto es lo mío, ya a tope? Bueno, una característica de estas dos sustancias es que la LSD, como es tan potente a tan pocas dosis, si tomas la dosis adecuada, sientes los efectos y por largo de muchas horas, ¿no? Entonces es realmente una experiencia mística, ¿no? Epistemológica en toda regla, o sea, realmente es cuando cruzas el espejo y ves el otro lado de la realidad, ¿no? Y bueno, te das cuenta, ¿no? De muchas cosas en términos de preguntas filosóficas, ¿no? De dónde venimos, dónde vamos, quiénes somos, todas estas historias. La ayahuasca, una de sus características también es que muchas veces al principio no se notan tan claramente los efectos, depende mucho de la dosificación. Entonces, claro, la gracia de la ayahuasca también fue más ver el contexto ritual de uso de la ayahuasca y de ahí yo también creo que en parte acabé estudiando antropología porque me fascinó toda la liturgia que implicaba un ritual de ayahuasca, pero los efectos en sí no fueron tan fuertes. Sí que tuve una visión muy bonita, porque bueno, esto son cosas íntimas que a veces cuando lo cuentas incluso suenan cursis o mal, entonces me la quedo para mí, pero sí que recuerdo nítidamente una visión muy bonita, pero en términos de magnitud, pues la experiencia del LSD fue mucho más transformadora, reveladora o bueno, de decir, ostras, ¿qué mundo hay aquí por explorar? Y bueno, esto ha ido cambiando a lo largo de los años por esto, porque han pasado ya casi 30 años, ¿no? Y yo he seguido manteniendo una relación con los psicodélicos, pero en función del momento vital, en función de sustancias y setting, ¿no? Pues hace que el resultado sea diferente, entonces se ha ido transformando, pero bueno, sí que tengo aprendizajes de esas primeras ceremonias. Sí. Qué bueno. Me comentabas lo de Energy Control, empezaste de voluntario antes de entrar a la parte, digamos, el equipo técnico y demás. Para quien no conozca su labor, porque obviamente esto se escucha en Latinoamérica y demás, ¿cómo describirías ese espacio que muchos conocemos, pero qué aprendiste ahí que no hubieses aprendido en toda la universidad y en todo lo que estuviste aprendiendo, ¿no? Claro, Energy Control primero tenía un foro, cuando empezaba Internet a tener su punto ahí de conectar con tu comunidad, tenía un foro que era muy mítico, donde muchísima gente escribía y realmente eso fue como mi escuela teórica de lo que son o dejan de ser las drogas, sobre todo desde un punto de vista también farmacológico, también social, educativo, preventivo, pero realmente Energy Control se fundamenta en dar un conocimiento riguroso y científico sobre las sustancias que se usan en el ámbito del ocio, ¿no? Y ahí fue cuando Mireia Ventura y Iván pusieron en marcha o sistematizaron el servicio de análisis. Energy Control empieza en el 97 con unos métodos para analizar las drogas bastante poco complejos, ¿no? El Marquis, o sea, unos test reactivos que en realidad no requieren ni mucho conocimiento ni mucha infraestructura, pero con la llegada de estas personas, de Mireia y Iván, ahí que son doctorados en farmacia, eran gente con grandes conocimientos, ¿no? Y en biología, pues montaron un sistema de análisis muy potente. Y ahí, pues también fue una escuela para aprender muchísimo más de las adulteraciones, de las propiedades químicas y farmacológicas de las sustancias. Entonces, de ahí, pues,
fue mi escuela en el sentido de obtener un conocimiento muy riguroso sobre las drogas. Después, sobre cómo hablar de las drogas a las personas consumidoras, ¿no? Que ahí entra un componente muy interesante, que es todo el tema de los derechos de las personas consumidoras, ¿no? Que muchas veces son negados, pero en Energy Control se respetaba porque se escuchaba, se trataba no de moralizar, sino de dar una información para que la persona gestionara mejor su consumo. Y después en Energy Control, una de las grandes cosas que yo tengo mucho agradecimiento es que a mí pasé a formar parte del equipo técnico, pero para trabajar no en el ocio nocturno, que eran las principales intervenciones, de ir a montar un stand en una rave, en una discoteca, en un festival, sino en el medio educativo. Energy Control, una de los éxitos de Energy es que, claro, como conectó con la gente joven en nuestros espacios, de repente había, educadores, monitores, profesores que veían este discurso y la conexión y pidieron a Energy Control si podían adaptar este discurso a los institutos. Entonces, Energy Control tiene desde hace muchos años un ámbito de intervención en el medio educativo, que se dice, ¿no? Entonces, es cómo adaptar el discurso de la noche al medio educativo. Entonces, durante 1 año y medio, mi labor era ir a los institutos a dar charlas de drogas, lo cual fue un aprendizaje. O sea, lo más exigente que he hecho en mi vida ha sido eso, porque, claro, ir a un aula a hablar de drogas, pues no sé si alguien ha recibido esto, pero muchas veces era el momento donde pues los elementos más díscolos y la gente más liante del aula pues le montaban un pollo, porque no, hay este rollo de quién sabe más, yo soy el más chulo. La transgresión del consumo, ¿no? Muchas veces eran los malotes, entonces también cómo lidiar con eso pues fue un aprendizaje muy, muy bueno, por el que siempre estaré agradecido a Energy. Y un poco mi final en Energy llegó cuando estábamos montando el 10º aniversario, o sea, se funda en el 97, pues en el 2007 se hicieron unas jornadas aquí en el CaixaForum en Barcelona, y yo estaba pues involucrado en las jornadas, ¿no? Súper interesantes, y trayendo gente de Francia. Tecnoplus es una de las organizaciones pioneras. Ahí los que fundaron Tecnoplus los metieron en la cárcel, porque Francia tiene unas políticas muy draconianas y no puedes hablar de las drogas, se considera apología, y llegaron a poner a la cárcel. Entonces esta persona vino a hablar. Bueno, hay una historia política detrás interesante que a mí es la que me enganchó, porque de repente me di cuenta, vale, está muy bien estar en Energy Control, analizar, intervenir en una fiesta, pero aquí tenemos un problema global, o sea, aquí hay un problema sistémico. Entonces, ¿qué se está haciendo para esto? Para no estar siempre en lo inmediato, ¿no? Para poder hacer una prevención y que no haya estos resultados que nadie quiere, ¿no? De que son intoxicaciones, muertes, o sea, todos los daños de las drogas que están muy sobredimensionados, en realidad se podrían atribuir más a las políticas que no a las drogas en sí. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, pero ¿y en el Congreso no vamos a leer como un manifiesto o hacer una reflexión sobre, bueno, que esto no está funcionando o así? Y entonces, al final, pues me dijeron que no, porque Energy Control, en el fondo, su financiación viene de estamentos públicos. Entonces, los estamentos públicos, hay esta contradicción de que, bueno, Cataluña es muy progresista, se ha dado dinero para que exista algo como Energy Control, pero en última instancia no puede hablar mal de la prohibición, ¿no? Porque la administración es prohibicionista, ¿no? O sea, hay esta siempre contradicción entre el ámbito de la salud y el ámbito de la represión. Suele ganar el de la represión, entonces en realidad el Departamento de Salud no puede decir legalicemos las drogas y reduciremos los problemas de drogas, porque los policías se le tiran encima, ¿no? Bueno, esto hay reverberaciones, ¿no? Porque sí que en Estados Unidos se han legalizado, o sea, podemos hablar de esto más adelante, ¿no? Pero en ese momento en Energy Control no se pudo hacer este planteamiento, y ese fue un poco el principio de mi fin, por decir, ostras, yo quisiera estar en un espacio donde poder transformar o reflexionar más sobre este ámbito no tan inmediato, sino más metafísico, ¿no? Que es el tema de las políticas, de las percepciones sociales, y ahí empezó otro camino también más como activista antiprohibicionista, ¿no? Que Energy Control está lleno de antiprohibicionistas, y que en realidad es una escuela privilegiada y maravillosa para que cada uno saque lo que quiera hasta donde pueda.
porque funciona gracias al voluntariado. Entonces, esto también lo hace muy, muy bonito, muy auténtico y muy fresco, ¿no? Porque hay renovación. Pero bueno, ahí empezó otro camino y otros intereses que sigo trabajando y de hecho son lo que más me apasiona a día de hoy, ¿no? Que es la cuestión del antiprohibicionismo. Justo te iba a preguntar, porque creo que luego pasa a la subdirección de drogodependencias de la Generalitat. Ahí ya, digamos, se va sintonizando, ¿no? esa vocación, ¿no? De intentar cambiar las cosas, pero desde dentro, ¿no? ¿Y cómo te encontraste eso? ¿Cómo fue eso? Exacto. Bueno, esta es la fantasía inicial, ¿no? Porque aquí también hay muchos pecados de juventud y, bueno, expectativas y cosas, pero ciertamente, como he dicho, Energy Control principalmente recibía financiación del Departamento de Salud de la Subdirección General de Drogodependencias, ¿no? Que es el órgano encargado a, pues esto, administrar los presupuestos y a ejercer o ejecutar las políticas públicas. Entonces, la subdirección, que estuvo capitaneada durante 38 años por la misma persona, que es Joan Colom, que se retiró hace un par de años, consiguió cosas realmente únicas dentro de Europa. Aparte de Suiza y Reino Unido y Holanda, donde siempre han ido un poco por delante, la implementación de lo que se conoce como la reducción de daños empieza en el Estado español por Cataluña y por Euskadi. Y empieza por los departamentos de sanidad de Cataluña y Euskadi. Que, curiosamente o no, la persona que fue más progresista en esos años en Euskadi era una catalana, Gemma Calvet, es una abogada que fue la directora de drogas en el País Vasco cuando se puso en marcha la sala de consumo de Médicos del Mundo en Bilbao, pero en Cataluña es donde antes se empiezan a poner dinero para dar jeringuillas para las personas consumidoras, implementar programas de metadona, o sea, de sustitución de opiáceos, establecer salas de consumo asistido. Aquí hay un pero, que en realidad la primera de España fue en Madrid, que la montó en Barranquilla, ahora no me acordaré el nombre del alcalde, ese alcalde con gafitas. Bueno, porque aquí hay una historia, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas tú? Me vendrá a la cabeza. Gallardón, creo que. Gallardón. Sí. Tanto el hermano de Gallardón como el hermano de Pascual Maragall murieron de sobredosis de heroína. Ostras. Entonces, porque aquí también hay otra explicación, que esto algunos autores se han preguntado, ¿por qué se producen los cambios en algunos sitios? Y a veces no es tanto por una presión popular o esto, sino es porque hay un político que tiene un familiar afectado por ese problema y ahí se da cuenta de la dimensión y legisla, ¿no? Pues en Madrid y Barcelona había pasado esto, que los hermanos de estos alcaldes, pues esto, murieron de sobredosis y curiosamente esto en Barranquillas, pues Gallardón estableció la primera sala, pero bueno, fue un experimento que no funcionó muy bien. Realmente es en Cataluña y en Euskadi donde se implementan estas leyes. Entonces, con esta visión progresista que tenía Joan Colom, lo que hizo era traer gente de Energy Control a trabajar a su subdirección, ¿no? Entonces, yo fui la segunda... ¿Tiene sentido? Sí, claro. Yo fui ya la tercera persona que, o sea, yo no fui el primero, si yo sustituí ya al segunda, la persona que había hecho esto, y ahí estuve 7 años, primero con esta ilusión de, ostras, estoy en el sitio donde realmente se pueden cambiar las cosas, es muy progresista y tal, hasta que, como me pasó en Energy Control, me acabé dando cuenta de los límites de la intervención y en realidad aquí era todavía más cruel porque en realidad el prohibicionismo siempre encuentra la forma de salir reforzado y aunque tú hagas algunas cosas muy progresistas, te das cuenta que al final eso acaba alimentando más ese sistema, o sea, como haciéndole un lavado de cara, pero no cuestionando sus cimientos, ¿vale? Entonces, claro, incluso la subdirección de drogas se apropiaba del discurso de Energy Control para recordarle a la gente que, claro, hay que analizar las drogas porque las drogas están adulteradas porque las drogas son peligrosas. Claro. ¿Sabes? O sea, el prohibicionismo es tan potente, es una maquinaria de propaganda tan potente que si no estás muy atento, encuentra de forma hábil cómo hacerse un lavado de cara, ¿no? Y esto lo vemos continuamente. De hecho, ahora mismo, en la Comisión de Narcóticos de este año, que es, ¿no?, en Viena, donde se deciden las políticas de drogas, pues Colombia ha conseguido que se constituya un comité de expertos para evaluar
cómo está funcionando el sistema prohibicionista, pero rápidamente, cuando ya llevas un tiempo aquí, te das cuenta que es solo una estrategia para decir que estás haciendo algo para acabar reforzando lo que ya no funcionaba, ¿no? Entonces... Qué frustrante, pues, ¿no? Sí. Bueno, te das cuenta del porqué de las cosas y, ¿no?, de qué mueve el mundo, de los intereses que hay detrás, de los privilegios que hay detrás y de lo poco dispuestos a renunciar a los privilegios están las personas que los disfrutan. Las personas, los organismos, las instituciones, bueno, todo el sistema de poder que hay detrás que en realidad va muchos pasos por delante, ¿no? Te das cuenta que hay una escenificación de ciertas cosas, pero que en realidad el poder se decide en otros espacios y con otros indicadores. Wow. Es que ya cuando nos metemos en política se complica bastante. Bueno, volviendo a la reducción de riesgo, porque hay mucha gente que no conoce el concepto. Digamos, ¿qué abarca la reducción de riesgo? Claro, la reducción de riesgos es una mirada, una filosofía sobre las drogas que difiere del discurso hegemónico abstencionista, el de di no a las drogas. Las drogas la pruebas una vez y te enganchas. O sea, todos estos grandes mitos fundacionales que se repiten, ¿no?, de droga igual a daño y muerte, ¿no? Estas asociaciones fáciles, pues ahí toda esta gente que primero, como digo, en Suiza, Holanda, en Manchester, ¿no?, en Londres, había una serie de sitios donde se empezaron a dar cuenta que este discurso era iatrogénico, es decir, que acababa generando más problemas que no solucionando los que quería. Y eso se ve muy claro con la heroína, porque la heroína es tan peligrosa, pues que si tú no repartes jeringuillas, las enfermedades infecciosas pues se extienden mucho más rápido, ¿no? Entonces, hasta que no se dobla esta moral abstencionista y hay gente más pragmática que dice, bueno, igual no es tan importante que esta persona deje de consumir, es más importante que estas 10 no se infecten y se mueren, o que tengan una sobredosis y mueran, ¿no? Entonces empiezan a establecer medidas, esto no tanto destinadas a la abstinencia, sino destinadas a reducir los riesgos que esta persona está atravesando por su momento de consumo. Y pues ahí viene todas estas estrategias, esto que he dicho antes, ¿no? Primero de la heroína, pero esto se adapta, por ejemplo, en el ocio nocturno, o esto se puede adaptar también en el mundo del cannabis, ¿no? Básicamente, y aquí hay una idea que a veces creo que no está muy clara, pero que es así muy pragmática, es que las drogas son productos de consumo. Entonces, al estar ilegalizadas no tienen controles de calidad. Entonces, claro, la gente se hace daño porque consume productos que el Estado no ha ejercido el control de calidad que sí ejerce con otros productos que también tienen riesgos, ¿no? Entonces, el Estado, al renunciar a hacer esto, el Estado no puede prohibir las drogas, aunque es lo que te dicen. El Estado prohíbe un uso seguro de las drogas. O sea, lo que sí pueden prohibir es el uso seguro de las drogas. Y es lo que se hace. Entonces, la reducción de riesgos trata de dar más seguridad a las personas consumidoras, ya que en términos estructurales los consumos son inseguros por todo este mercadeo que hay sin control de calidad y todo esto. Entonces, básicamente, en función del tipo de consumo que tengas delante, tienes que adaptar el consumo al discurso, porque se puede hacer reducción de riesgos con el consumo de alcohol también, ¿no? Que esto es lo que cuenta en Energy Control en el colegio, ¿no? Pues en vez de beberte 5 cubatas, bébete 5 cervezas. En vez de beber y conducir, pues que conduzca otra persona. O sea, hay una serie de ideas prácticas para reducir los riesgos asociados al consumo que se pueden adaptar a cada realidad que tengas delante, pues dentro de un aspecto de consumo amplio como son los consumos de drogas, ¿no? Que en realidad hay muchísimos, cada persona o grupo le da significados diferentes, ¿no? La misma droga puede servir como euforizante para una persona, como por quitarle un trauma a otra persona, ¿no? O sea, en realidad hay que adaptar muy bien el discurso y por eso es más difícil de explicar qué es la reducción de riesgos y la reducción de daños, porque hay que empezar a matizar, hay que empezar a establecer contrastes. En cambio, el abstencionista es muy fácil, ¿no? Porque drogas mal. Entonces, un poco la génesis de la reducción de riesgos y daños viene de esta gente que en los 70, 80 quiso hacer una educación no tanto basada en el prejuicio, sino más basada en lo que tiene delante, o sea, un criterio más realista
que no idealista, y realmente ayudar a las personas a vivir mejor, ¿no? Que es lo que deberían proteger los estados, ¿no? Proteger la salud pública, pero esto se desprotege muchas veces la salud pública, ¿no? Con estas políticas. No, y al final no es seguir teniendo esta postura paternalista, ¿no? Con las personas, ¿no? Y sus libertades y de lo que pueden hacer con su cuerpo y lo que quieran tomar, ¿no? Aunque también ahora, pues, por ejemplo, el alcohol de repente, ¿no? Ahora tienen todos los ojos pegados, ¿no? De que es una droga, de que no hay un consumo mínimo seguro y de que nada de alcohol, y entonces se está metiendo el alcohol, que era una cosa como muy social, ¿no? Y muy aceptada, sobre todo en España, y de repente es una droga y tú ves que a la gente le confronta mucho que le digas que es una droga. Es como, pero a mí no me quites la cerveza de después de trabajar, ¿sabes? Claro, no, o sea, hay estas percepciones sociales de droga, malo. Droga siempre es lo que consumen los otros, ¿no? Claro. Esto Ferica lo explican. O sea, la mayoría de sociedades tienen 2 o 3 drogas de elección y rechazan el resto de drogas. En realidad esto es un criterio de identidad, es decir, que tú estés cómodo con el alcohol, tabaco y cafeína te da una identidad de grupo, ¿no? Te sientes dentro de algo y por lo tanto protegido o privilegiado, ¿no? Y todos los otros en realidad son una amenaza. Entonces, por eso siempre las drogas vienen de fuera, ¿no? El enemigo este que viene de fuera, que esto conecta mucho con los discursos populistas y autoritarios, sí, ¿no? Como lo malo siempre viene de fuera, cuando en realidad aquí hay una sustancia que tú te bebes 10 chupitos de vodka y te puedes morir, ¿no? O sea, en términos de peligrosidad, o sea, las drogas no están prohibidas porque sean peligrosas, son peligrosas porque están prohibidas, ¿vale? Y las listas de fiscalización no están hechas con criterios toxicológicos, están hechos con criterios políticos y morales, muchas veces también racistas y clasistas, y esto cuando, bueno, hay mucha gente como Uso, como Kenzie, ¿no? Hay gente que ha hecho historia de las drogas y te das cuenta que las cosas tienen un origen y que en el origen suele haber grupos privilegiados y en los márgenes grupos subalternos. Entonces, por eso, dentro de las listas de fiscalización, de todas las drogas que están prohibidas, solo hay 3 plantas prohibidas. Y tú dices, bueno, plantas prohibidas, las plantas no son, o sea, comparado con... ¿Cómo vas a prohibir unas plantas? Químicos, claro, o sea, es una cosa surrealista. Entonces, miras, ¿qué plantas son? La planta del cannabis, la hoja de coca, ¿no? El arbusto de coca y la dormidera. Y dices, qué curioso. Las plantas que se plantaban en países menos desarrollados o del tercer mundo y que Estados Unidos siempre estuvo dispuestos a invadir, ¿no? La coca, pues para invadir toda América Latina. El opio, todo el sudeste asiático. El cannabis, allí donde quieras, ¿no? Pero vamos, el cannabis crece en todos lados, pero también en estos sitios, ¿no? Entonces las drogas cumplían, o sea, prohibir ciertas drogas tenía que ver más con intereses geopolíticos y raciales y etnocéntricos que no porque tuvieran más riesgos que el alcohol o el tabaco, que ciertamente pues para la salud son de los más dañinos. Y curiosamente tú hablas con alguien, ¿no? Y le dices, bueno, pero es que esto es una droga igual que podría ser la cocaína o la heroína, y se echa las manos a la cabeza porque en el mismo saco de droga está metido todo. Y hay sustancias altamente adictivas y dañinas y otra que en un consumo razonable es una cosa totalmente normal. Pero claro, ya no hay dosis mínimas, ya no hay, todo es malo. Entonces es un saco tremendamente, no sé, subjetivo, que no ayuda a nadie, yo creo, a entender. Es que si tú o sea, las drogas, de entrada, es esto, este conjunto etéreo, indefinible, relativo a quien lo dice. La droga ya es lo peor, porque es como ya la droga, ¿no? Que es el fantasma de la droga. Pero en realidad, incluso, o sea, no hay drogas peligrosas o no peligrosas. Hay usos de drogas peligrosos y usos de drogas, pero las drogas en sí no son peligrosas. No tiran al cuello de las personas, o sea, no tienen agencia las drogas, lo que tiene agencia son las personas. Entonces, de lo que hay que hablar es de usos responsables o usos con peligros o sea, no de drogas peligrosas o no peligrosas, ¿no? En realidad, las pobres drogas no tienen culpa. Son sustancias que están ahí y es el uso que le damos nosotros. O sea, pasa igual con el azúcar, pasa igual con la sal, con otras tantas sustancias que tenemos acceso a ellas, que son legales, pero depende del uso que le demos, pues nos afectan de una manera o de otra. Exacto. Los usos es lo que tiene que permitirnos discernir y tratar a la gente no como a niños, sino como adultos responsables
y contemplando que hay gente que va a tener problemas de consumo. Lo que pasa es que si tuviéramos un panorama donde se regulan las drogas, incluso habría mejores recursos para intervenir con estas personas, ¿no? Porque gastamos el 90% del presupuesto en perseguir las drogas y el 10% en los problemas derivados. Se podría invertir esto totalmente, ¿no? En educación, en prevención, y el problema de las drogas sería mucho menor. Pero estamos en este día de la marmota permanente, ¿no? Es horroroso. Y claro, de la mano de la reducción de riesgo está la prevención, pero la prevención y reducción de riesgos como conviven, que ya me has mencionado un poco, porque hay demasiadas políticas de prevención, pero ¿de prevención sobre qué? ¿De todo? ¿O solamente sobre estas sustancias que hablábamos que son más adictivas o más dañinas? Esto es o sea, yo cuando estuve en el Departamento de Sanidad y luego con David Pera, Antoni Llort en Episteme, también fui profesor de la UOC unos años, me he dedicado mucho al ámbito de la prevención, y esto también es una hoguera de las vanidades, ¿vale? Porque muchas veces la prevención lo que disfraza es este discurso moral y no basado en la evidencia, sino que son estas viejas ideas, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que se le cambia un poquito la apariencia a estas ideas, pero en realidad se trata de repetir lo mismo, que es que las drogas son peligrosas, que quien consume se va a enganchar, que se empieza por un porro y se acaba con la heroína, es decir, todo esto... Ay, Dios mío, que eso se sigue manteniendo, es terrible a esta altura. Sí, o sea, cuando hablamos de prevención, sobre todo es prevención... o sea, uno de los motivos que usa la derecha o los discursos totalitarios para mantener las drogas prohibidas es proteger a la juventud, ¿vale? Este es uno de los puntos clave en el debate. De hecho, en el debate del cannabis y aquí en el Estado español, una de las principales barreras para hablar de esto abiertamente es que enseguida te vendrá un psiquiatra y te dirá: no se puede legalizar el cannabis porque el cannabis produce psicosis en los jóvenes, ¿vale? Y eso ya impide todo el otro debate. Claro. Entonces, esto del discurso de la prevención, de proteger a los jóvenes, realmente es un nudo difícil de deshacer, pero hay organizaciones como Episteme, que es la que mencionaba antes, de David Pera, dentro del mundo de la prevención, los últimos años, y esto viene del mundo anglosajón, se habla de la prevención de la evidencia o de la calidad de la prevención, porque no toda la prevención es la misma. O sea, una de las características de la prevención es que se han dedicado muchos presupuestos a ir a dar charlas a colegios, a hacer folletos, pero nunca se ha dedicado dinero a evaluar el resultado de estas intervenciones. Nunca. O sea, nunca se ha mostrado, o sea, muy pocas veces se ha demostrado si esto producía un cambio en el pensamiento de los chavales, un cambio de actitud, de percepción. No, porque no había dinero, porque lo que te decía antes, hay tan pocos recursos para esto que en realidad se dedican a ir una vez al año a un instituto para poder llenar una memoria que tú entregarás al edil de juventud para que pueda presentarle al alcalde y diga: sí, hemos hecho prevención, hemos llegado a no sé cuántos centenares de chavales y qué bien y qué buenos somos. Y vino el policía a dar la charla conmigo, ¿no? Entonces, qué bien. Se dan la palmadita en la espalda entre ellos diciendo que ya hemos lo hecho hacemos, prevención un año más, ¿no? Tenemos 10 usuarios más, no sé qué. Claro, todo esto está muy lejos de ser efectivo. O sea, se hacen cosas, pero en la mayoría de casos no se sabe cuál es el resultado de estas cosas. Y muchas veces acaba siendo, como decíamos antes, iatrogénico. Es decir, a veces, antes, en el Museo del Cannabis de Barcelona, que es un edificio precioso, hay una sala donde se habla de este tema de la prevención, y en Estados Unidos hubo unas campañas muy famosas. Entonces, hay un maletín que llevaban a los institutos que se abre y tiene todas las muestras de drogas. Entonces, claro, imagínate ir tú a un colegio de chavales de 13, 14 años que en su vida pues han planteado que hay la heroína, entonces les abrían el maletín: esto es heroína, esto no sé qué, esto si lo consumes, o sea, creando ideas y necesidades, ¿no? Y ganas de transgredir en los chavales que estaban más rebotados contra todo. Entonces, se ha ido muy a lo bestia haciendo prevención y la mayoría no ha funcionado, más allá de decir hemos hecho prevención, pero no sabemos el resultado de la misma. Entonces, cada vez hay una cierta consciencia de que esto hay que evaluarlo. Hay algunos programas que ya no se pagan, pero antes se pagaban. Es decir, durante años hemos visto a exconsumidores, exadictos, ¿no? El hermano mayor,
el jugador de fútbol, el Julio Alberto. Es decir, ha habido personajes de estos que iban a institutos a dar charlas, a educar a los chavales sobre las drogas. Pero claro, esto a día de hoy en los sitios civilizados, digamos, ya no se hace porque porque se ha evaluado qué impacto tenía esto. Entonces te viene un tío que había tenido mucho éxito en su vida, que te cuenta que se pegó unas farras increíbles durante años, no sé qué, y que bueno, que luego el discurso del arrepentido, que esto también vende mucho, ¿no? De negar y el cambio de personalidad y tal. Esto, claro, el viaje del héroe, pero vamos, de manual. Esto cinematográficamente Sí. ya de por sí vende, ¿no? Estas epifanías y tal. Entonces lo que viene a decirles es, chavales, no hagáis lo que he hecho yo. Entonces, claro, es totalmente... Y los chiquillos con su cabeza dirán, espérate, esto está cortocircuitando porque parece que te lo pasaste muy bien y has conseguido el éxito a pesar de... Claro. O sea, esto si lo pasáramos, o sea, ¿quién tiene que hablarte sobre un consumo responsable de drogas? ¿Quién ha ejercido esa responsabilidad o que se le ha ido de las manos? ¿No? Pero claro, la prevención o esta idea intuitiva dice, no, trae al exadicto ahí porque esto va a tener un impacto fuerte y la gente pues le tendrá miedo a las drogas, ¿no? Que es lo que se quiere, el miedo a las drogas. Pero este miedo a las drogas para algunas personas puede funcionar, no digo que no, pero para la mayoría probablemente no es suficientemente efectivo o fino, ¿no? Es esto, es tratar a todo el rebaño por igual y no mirar las consecuencias. La verdad que de esto que comentas del tema de la prevención, el ejemplo de, bueno, yo tampoco a nivel antropológico pues sé exactamente los datos, pero con la regularización, entre comillas, del cannabis en Estados Unidos, que no es regularización porque esto es muy complejo, pero el acceso resulta que tenemos a una generación, todos los Gen Z, que realmente no están consumiendo marihuana, no beben alcohol, beben muchísimo menos que sus padres, que pues esto es como que es un movimiento generacional que tiene más que ver con las redes sociales y con, no sé si el hastío de ver a sus mayores haciendo ciertas cosas, y es como lo contrario, hacer lo contrario, pero nadie se lo vio venir, o sí, no lo sé, pero creo que nadie se lo vio venir. Es que cuando estás en la administración pública tienes la fantasía de que lo que tú haces va a cambiar a la sociedad. Y en realidad, yo una de las cosas que me di cuenta es que desde la administración pública siempre se iba 3 pasos por detrás de la sociedad, ¿vale? Es decir, las tendencias sociales, económicas y políticas no cambian porque se haga un programa de prevención o porque tal. O sea, hay dinámicas estructurales mucho mayores que determinan el tipo de ocio, el tipo de consumo, el tipo de forma de percibir la salud, de socializar, ¿no? Ahora es lo que tú dices, o sea, en realidad los índices de consumo de la mayoría de drogas han bajado muchísimo porque los chavales socializan a través del móvil y ahí salen todo un seguido de otros problemas, que hay otros especialistas que podrían hablar mejor que yo, sí, o sea, hay consumo problemático de pantallas, ¿no? También, pero sí, ciertamente muchas veces el factor económico determina mucho más la cuestión del consumo que no el tipo de propaganda o educación o política que se haga. Y aquí se ve en épocas de crisis disminuyen los consumos de las sustancias más caras, en épocas de bonanza se disparan los consumos, porque la gente sale más, o sea, es que aislar el fenómeno de las drogas es muy peligroso porque siempre es contextual, ¿vale? Entonces hay que mirar mucho más amplio. Hay muchos factores que influyen, al igual que cuando se habla de que alguien es adicto, es que es porque lo escogió. Corazón creo que está haciendo un problema muy gordo de diferentes capas, algo lo está, reduciendo a nada, ¿no? Y los adictos son enfermos. Y esto es otra cosa que también hay que dejar claro, que son personas que tienen una enfermedad. Igual que una persona que tiene un consumo problemático de tabaco, va a terminar llegando a la seguridad social con un problema serio cardíaco o diferentes áreas de su salud, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a meternos en psicodélicos, que creo que está la cosa interesante. Además, todo el trabajo que has hecho en ICERS y bueno, mucho que decir, ¿no? ¿Cómo describes el momento que está atravesando ahora los psicodélicos? Que ya lo mencionabas un poco antes con este fenómeno, ¿no? De Michael Pollan y de Netflix y demás. ¿Cuál es tu punto, ¿no? En esto?
Yo de entrada diría que estoy en contra del excepcionalismo psicodélico, que es yo creo, esta corriente que se está viviendo ahora, que de alguna forma distingue los psicodélicos del resto de drogas, es decir, hay que legalizar o aprobar los psicodélicos porque son buenos para la salud, no sé qué, o sea, se sacan de esta conversación que llevamos todo el rato, y para mí, yo estoy en contra de esto. Para mí, o sea, estoy a favor de que se legalicen los psicodélicos, pero estoy más a favor de que se acabe la prohibición de las drogas, ¿no? Que es lo que realmente impide aprovechar todo el potencial de todas y cada una de ellas, ¿vale? Porque, de hecho, la sustancia más psicodélica que hay prácticamente es el cannabis. O sea, el cannabis no es un depresor o no es un estimulante, pero puede deprimirte o puede estimularte. Por lo tanto, si no es ni una cosa ni la otra, está en el medio, es decir, principalmente es un psicodélico. Lo que es que no es muy fuerte, ojo, depende de la dosis. Porque... Me encanta que digas esto, porque yo he ido defendiendo que el cannabis es psicodélico, claro, desde el comienzo. Claro. Lo que pasa es que cuando uno se acostumbra a fumar porros, pues sí que el efecto puede ser más relajante, porque también hay un componente de ansiedad, pero en realidad una dosis alta de THC puede ser análoga a una experiencia fuerte con LSD, ¿no? O con ellos. Es decir, puede hacerte perder realmente la noción de la realidad. Pero yo creo que es muy interesante y bienvenidos los conversos en cuanto a gente que antes condenaba a los psicodélicos y ahora pues los quiere legalizar, pero lo que estamos viviendo para mí es constatar que la prohibición no funciona. Lo que pasa es que se está solo sacando un apéndice que son los psicodélicos, pero la prohibición no funciona para todas las drogas, no solo para los psicodélicos. Hecha esta previa, creo que es un momento muy poliédrico, ¿no? Lo que estamos viviendo con los psicodélicos. Hay diferentes marchas, hay diferentes planos. Una cosa es lo que pasa en el mundo anglosajón, y ahí yo lo que veo es una burbuja de psicodélicos en términos económicos. O sea, la verdadera transformación... Lo que está mandando es don dinero. Sí. Ahí, principalmente, o sea, lo que está cambiando en realidad es que hay un grupo de hombres blancos con corbata montando empresas para desarrollar fármacos basados en los psicodélicos. Y esa es la verdadera transformación, porque si tú miras en términos sociales y políticos, la gente está como estaba, es decir, el acceso sigue siendo underground, puedes tener una multa, hay que esconderse, la policía puede destrozarte la vida si organizas ceremonias de ayahuasca o lo que sea. Es decir, no ha habido todavía una correlación entre este supuesto renacimiento y un cambio real social. Lo que pasa es que sí se habla mucho más, hay mucho más interés, hay mucha más investigación. Entonces esto, bienvenido todo este cambio y toda esta cordura. Y entonces hay como diferentes velocidades. Nosotros, durante años en ICERS, pues éramos una organización un poco desconocida. Cuando empezamos, sobre todo hemos trabajado mucho el tema de la ayahuasca, pues hace 15 años era muy desconocido. O sea, tú decías ayahuasca y la gente te miraba, ¿ya qué? O sea, no podías ni pronunciar ayahuasca. Ahora, a día de hoy, sale en las series, o sea, es mucho más conocido. Pero ver esta transformación, pues desde dentro, por un lado es como, bueno, bien, porque cierta razón teníamos, ¿no? Es decir, no estábamos tan equivocados si estas hipótesis que teníamos de que esto pues tiene un interés, que esto llena un vacío, que esto es una alternativa para personas, pues se está convirtiendo en ello, pero a la vez también ves todos los desafíos asociados a esta prisa por que pase esto, ¿no? Porque ahí también vienen muchos de los problemas, como que entra gente que no está preparada a tomar esto o a dar esto, ¿no? Y ahí pues vienen los problemas, problemas legales, problemas que no se entiende bien cómo hay que preparar o cómo hay que cuidar o cómo hay que dar continuidad a estas experiencias. Es decir, el ir muy rápido hace que a veces pues haya desajustes, pero en realidad yo me alegro mucho de que socialmente vayamos a un horizonte donde estas sustancias son más respetadas, más estudiadas y más accesibles en contextos pues responsables y de calidad, ¿no? No solo seguros, sino también de calidad, que esto es algo que la prohibición ha impedido mucho, ¿no? Porque la prohibición ha hecho inseguros los consumos, los consumos tienen que ser en los márgenes, a escondidas, y esto no da tiempo a que la calidad florezca, ¿no? Porque cuando tú tienes seguridad,
Entonces puedes empezar a acumular conocimiento, fuerzas, cómplices, aliados, y ahí emerge esta calidad, ¿no? Por eso, pues no es lo mismo irte a la selva, hacer esto con gente que lleva mucho tiempo haciéndolo, que irte a un retiro de fin de semana de una gente más neochamánica, que hacerlo con un contexto de amigos, que, bueno, hay mil y una opciones, y yo siempre estoy a favor de la libertad, ¿no? De que las personas... esto no tenga, o sea, la libertad de conciencia, que cada uno sea libre de experimentar y sobre todo de no esconderse, ¿no? Porque ahí es donde vienen los problemas. De hecho, es lo que comentabas antes, ¿no? Que al final las leyes o los gobiernos o las políticas van siempre muy tarde. Entonces, si con este renacimiento psicodélico lo que estamos viendo es precisamente los movimientos políticos solamente reforzando un aspecto económico, porque, a ver, lo que acaba de hacer Trump no es más, sino es más de lo mismo, porque ¿quiénes tenía detrás? O sea, comunicados. O sea, los empresarios, claro. Y de repente hablando de la ibogaína como, o sea, hola, o sea, de repente sale esa palabra, nadie sabe lo que es y ellos ya están prácticamente montando el plan de negocio. Es tremendo. Protegiendo la cuota de mercado, que en realidad es lo que decíamos antes, o sea, la prohibición tiene que ver con mantener unos intereses o unos privilegios y son muchas veces económicos, ¿no? Entonces, esta gente ya están protegiéndolos y el problema para mí será, o sea, hay varios escenarios en este futuro, pero uno de los escenarios que es el más probable es que en algunos sitios se legalice el cannabis y los psicodélicos, pero esto sirva para excusa para reforzar la prohibición sobre las otras drogas, porque se diga, bueno, es verdad, estábamos equivocados, estas sustancias hay que legalizarlas, pero las otras realmente son mucho más, estas son buenas, entonces las otras son muy malas. Vamos a reforzar la prohibición. O hacerlas muy exclusivas o elitistas, ¿no? De no, es que esto solo se puede tomar en un sitio donde si no tienes muchísimos recursos no lo puedes hacer y entonces ahí en realidad estás creando pues otro problema, ¿no? Porque en este renacimiento psicodélico lo que realmente ha tenido éxito, para mí, mi punto de vista, son los hongos. O sea, los hongos, en términos, desde que esto ha hecho un boom, el mundo underground antes era más el de la ayahuasca, que esto pues no era tan fácil acceder, porque pues, son grupos que se protegían y tal, y esto era un poco más comunitario, ¿no? Pero con el boom de los psicodélicos y de las redes, el tema del cultivo de hongos y las sesiones de hongos realmente ha ido rapidísimo, ¿no? Y ahí es muy fácil, por redes o por lo que sea, encontrar sitios, personas que te ofrecen y así. Entonces, la verdadera revolución, yo creo, ha sido la extensión de las terapias underground con hongos y quizá también con MDMA, ¿no? Que son dos sustancias muy seguras en realidad. Por eso, bueno, los psicodélicos en general, más allá de la ibogaína, que sabemos que puede causar muertes, y quizá de la ketamina, ¿no? Que es de los pocos psicodélicos, si no el único al que te puedes enganchar, que tiene un potencial de adicción, la mayoría de psicodélicos son muy seguros, por suerte, ¿no? Entonces, por eso hay esta extensión de la terapia underground, porque en realidad, pues, tenemos la suerte de que es muy seguro. Claro, y que en muchos casos funciona, no todo, no, esto no es la panacea ni la pildorita que tomas y de repente ya no tienes ningún problema, pero funciona. Y hablando de ayahuasca, Oscar, dirigiste 3 ediciones de la World Ayahuasca Conference desde ICERS, que es un proyecto enorme, o sea, a nivel mundial además. Juntaste pues, voces indígenas, gente que lleva trabajando con esta sustancia muchísimos siglos, científicos, clínicos, todo. ¿Qué fue lo más inesperado de esta experiencia, o sea, para ti como organizador? O sea, ¿qué viste ahí que nos puedas contar? Yo organicé 3 de estas ediciones y ahora este septiembre se va a hacer, yo ya no lo organizo porque ya no estoy en ICERS, pero se va a hacer el Foro Mundial de la Ayahuasca, que se hace en Girona otra vez. La primera fue en 2014 en Ibiza, la segunda fue en 2016 en Río Branco. Río Branco es la capital de Acre. Acre es el estado dentro de Brasil que colinda con Perú y Colombia y donde hay un movimiento, una realidad indígena. De hecho, es la cuna de las culturas ayahuasqueras, porque no solo los indígenas están ahí, sino que también las religiones ayahuasqueras, que como sabes hay 3, de las cuales 2 se han expandido por el mundo y una se ha quedado ahí en Acre. Emergen y la última fue en 2019 en Girona. Entonces, sin duda, por su singularidad, la de Brasil fue la más, donde hay más anécdotas por
por minuto cuadrado, digamos, porque eso fue una experiencia, un reto increíble, ¿no? Organizar eso en medio del Amazonas. Lo hicimos en la Universidad Federal de Acre, que es una universidad que está, pues bueno, todo es selva, ¿no? Ahí, entonces es un recinto que está dentro de la misma selva prácticamente, y fue un reto cultural, fueron como unas olimpiadas de la ayahuasca en algún sentido, porque digamos que los actores más preparados del mundo lograron llegar a Brasil. Para llegar ahí a Río Branco tenías que pillar mínimo 3 aviones, porque es un sitio realmente aislado. Entonces fue una proeza y lo tratamos de hacer de la mejor forma posible, aunque hicimos muchos fallos, pero involucramos a los actores locales en el sentido de que trabajamos con el gobierno, con los representantes indígenas y con los representantes de las religiones, porque ahí en Río Branco hay cosas increíbles, como un comité donde los representantes de estas religiones se encuentran para debatir sobre sus problemas con la ayahuasca o sus retos y propuestas, y también el mundo indígena tiene sus formas de representación. Una de las cosas que logramos vinieron 100 indígenas durante una semana y vivieron dentro de la universidad, es decir, trajimos colchonetas, se trajeron la comida, vinieron de 11 núcleos de convivencia diferentes, algunos tardaron más de una semana en llegar ahí, entonces venían grupos de 10 o 11 personas de cada uno de los grupos indígenas y porque esa conferencia duró una semana en la universidad, pues había una convivencia entre esto, el mundo académico, el mundo religioso, el mundo de los blancos, que éramos nosotros, y el mundo universitario, ¿no? Y durante el día conferencias, durante la noche había ceremonias de ayahuasca en la universidad, ¿no? Imagínate, o sea, era un profesor con el que yo organizaba la conferencia, me dijo, estamos organizando el Woodstock de la ayahuasca. Y ciertamente, buen término, la verdad. Sí, fue esto, una convivencia de seres muy etéreos con un montón de conflictos, además, porque los indígenas y la gente de Acre es tiene una historia apasionante. Chico Mendes era de Acre, ¿no? O sea, mucha parte del discurso ecologista, ¿no? Después de todas las atrocidades que ha hecho el hombre blanco de explotar la selva, con la soja, con el caucho, o sea, ahí Acre es un poco, o sea, vive como 20 o 30 años atrás, todavía es un poco feudal incluso a nivel de muchas desigualdades, y entonces, bueno, durante una semana pasaron cosas increíbles ahí, esto en el sentido de gratificantes, en el sentido de conflictivas, fue un reto mayúsculo y todavía estoy entendiendo cosas que pasaron, ¿no? Porque fue tan grande que desmenuzarlo, integrarlo. Justo, integración casi psicodélica, como fue un viaje total, ¿no? Absolutamente. Pero sí, ¿no? O sea, con lo que me quedo es el poder haber creado un espacio seguro, porque lo que decimos, ¿no? Hablar de drogas o así te tienes que esconder, te tienes que hacerlo siempre detrás de la escena. En cambio, hacer una conferencia que se llamaba la Conferencia Mundial de la Ayahuasca es desacomplejarse y decir, no, es que queremos hablar de esto y ponerlo en el centro. Además, que vengan las voces más reputadas, ¿no? O sea, qué suerte poder escuchar los mejores científicos, o sea, lo mejor de lo mejor. Y también es como un homenaje a una sustancia o a una planta que para todas y cada una de las personas que están ahí ha sido importante en su vida, ¿no? Entonces la gente está muy agradecida de encontrarse en un sitio así, y hay una vibración y una energía muy bonita, y yo sobre todo me quedo con eso, ¿no? Con la componente grupal y comunitario de la comunidad que se encuentra y celebra una cosa que le ha sido negada o no ha podido hacerlo desacomplejadamente, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que siempre estamos como escondiéndonos o disimulando. Entonces, qué bonito es no tener que hacerlo y poder incluso celebrarlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, se cierra la etapa de ICES y tú eres el director de Clínica Sinártica. Por supuesto, estuvo por aquí Marta Martínez hablando de cosas muy interesantes, sobre todo de todo el proceso, todo cómo funciona y demás. ¿Y qué tal? O
sea, ¿qué tal en este cambio a ti, como a nivel profesional y personal también, en moverte hacia algo así? Pues yo he aprendido a base de errores, ¿no? Como mucha gente. Sí. Entonces ha sido un camino lleno de retos, errores y dificultades, pero a pesar de todo, a día de hoy yo creo que ya está consolidado, o sea, pasó algunas fases de mucha incertidumbre, principalmente por las cortapisas y las dificultades que la propia administración pública nos ha puesto, ¿no? O sea, esto no está todavía escrito en ningún lado, lo que es o deje de ser la terapia psicodélica, por lo tanto, lo estamos construyendo en una intersección de normativas, de leyes, de miradas, ¿no? de juegos de poder también, porque aquí, quieras o no, pues hay otras cosas pasando, ¿no? Como el espravato, como el fracaso de la farmacología en salud mental y cómo los psicodélicos están llegando aquí. Es decir, hay un montón de intersecciones donde estamos levantando esta trinchera, pero está siendo muy en último término. Esto no deja de ser terapia en salud mental, por lo tanto, no es para todo el mundo. Desafortunadamente, la terapia en el ámbito de la salud mental, pues hay algunas personas que le funcionan y otras. O sea, esto no es la panacea, ¿no? Esto también creo que es importante ponerlo encima de la mesa con los psicodélicos. Los psicodélicos no son la panacea, hay gente que se puede beneficiar, pero otros no. Entonces tendrán que seguir buscando o tendremos que seguir dando respuestas. Pero para muchas personas que han probado muchos tratamientos en su vida y han fracasado, aquí sí que encuentran algo diferente, algo que en muchos casos les resulta provechoso por la nueva mirada que hay sobre lo que implica un tratamiento, ¿no? Que aquí ya no es tan me tomo una pastilla y me curo, sino que soy parte del campo. O sea, qué importante es la preparación, la disposición, la expectativa de la persona, el vínculo que hace con el terapeuta, el vínculo que hace con el sitio. Es decir, hay una cantidad de factores en esta ecuación que nosotros pues, podemos incidir en algunas, pero hemos creado un espacio que para los trabajadores está siendo muy gratificante porque aquí pueden trabajar legalmente con un psicodélico. A día de hoy solo trabajamos con ketamina. Estamos muy interesados para incorporar el óxido nitroso, que no sé si has visto, pero sí. No, la verdad que no he visto evidencia o leído estudios sobre ello. Empieza a haber bastantes estudios, bueno, hay algún metaanálisis y estudios que hablan de la efectividad de la depresión, del óxido nitroso para el tratamiento de la depresión. En todo caso, no lo estamos ofreciendo, pero como en términos de legalidad, pues sí que está aprobado el óxido nitroso, ¿no? Está en un montón de hospitales y de sitios, pues tenemos curiosidad para ver si lo podríamos trabajar, pero estamos deseando que se aprueben los otros psicodélicos con el miedo de si podremos hacerlo accesible o no, porque no sabremos el precio de esto y tal y cual, ¿no? Pero Sináptica está siendo pues otra trinchera desde la cual resignificar lo que son las drogas, ¿no? Mostrarle a la sociedad que esto que estaba condenado, estaba en la hoguera, pues en realidad puede ser útil en muchos casos, ¿no? Y ahí, para mí, desde una de las motivaciones que estamos hablando hoy contigo, pues me motiva mucho, ¿no? Contribuir a resignificar a las drogas en la sociedad a partir de los psicodélicos en este caso. También tenemos una doctora, Mary Peña, que ella ha trabajado muchos años en el ámbito del cannabis medicinal. También ofrecemos asesoramiento. Claro, no hay ningún fármaco que podamos prescribir, pero sí que podemos acompañar. Y el cannabis, por suerte, es más accesible, ¿no? Gracias al mundo de los clubes sociales o las tiendas de CBD. Es decir, por suerte, porque es una planta que es más fácil de cultivar que no hacerte MDMA en tu cocina. Mejor, pues, mejor que no. La gente también puede recibir un asesoramiento en Entonces, poder con dignidad, reposo y calma, pues establecer procesos de tratamiento con estas personas, con estos fármacos y que en muchos tenga resultados provechosos, pues es ciertamente gratificante en términos inmediatos para estas personas, pero también para la sociedad. También hacemos mucho, y ahí voy a hacer un poco de publi, hacemos mucha formación. Claro, como tenemos este bagaje que venimos del mundo del conocimiento, ¿no? Porque ICERS básicamente trabajaba con conocimiento científico, político, legal, educativo, ¿no? Pues en realidad es lo que nos apasiona y nos mueve. La práctica clínica nos apasiona y nos mueve, sobre todo a los clínicos, ¿no? Psicólogos, psiquiatras,
pero también pues a José Carlos Bouso o a mí esta parte del conocimiento nos es muy interesante. Entonces, hacemos mucha educación en nuestro blog, publicamos entrevistas, textos que son pues masticar estudios, ¿no? Y hacerlos más accesibles, pero también hacemos formación a profesionales de la salud y este ya es el tercer año que traemos a Phil Wolfson. Phil Wolfson se considera el padrino de la terapia asistida con ketamina. De hecho, si hemos montado esta clínica, en parte es porque en 2013, cuando fuimos a la conferencia de MAPS en Oakland, él presentó los primeros resultados de la terapia con ketamina, porque la terapia asistida con ketamina empieza esto, 2010, 2000. Antes se hacía terapia con ketamina, pero eran más anestesistas que trataban gente con dolor crónico. Claro. Pero cuando entra Phil Wolfson y la gente de la psiquiatría y la psicología empiezan a hacer terapia asistida con ketamina. Entonces, Phil Wolfson, que es un señor que ya tiene 83 años, pues por tercer año vendrá a Barcelona en octubre a participar. Hacemos tres actividades formativas y, de hecho, este año hemos evolucionado una de ellas para convertirlo en un congreso prácticamente. Le llamamos un summit. Un summit es como una cumbre. Y traemos a gente, bueno, a Celia Morgan, que estuvo en Fuertedélica hace un par de años, que es probablemente la académica que más ha publicado sobre ketamina en Europa. Traemos a Chris Timmerman, que es una de las estrellas del Imperial College, ¿no? Que es de donde ha salido David Nutt, Robin Carhart Harris, toda esta gente que se han hecho realmente muy, muy famosos. Traemos a Lowan Stewart, que es un noruego. Noruega es el primer país de Europa que la sanidad pública paga el tratamiento con la terapia asistida con ketamina. Entonces, le traemos también por esto, para hablar de políticas, ¿no? No solo del ámbito clínico. Entonces, bueno, invito a quien tenga interés a mirar en nuestra web esta propuesta formativa, pero esto en Sináptica es un trabajo clínico, pero trabajar con conocimiento, generar conocimiento, ¿no? También hacemos estudios, recogemos datos con nuestros pacientes, pues para saber qué está pasando, para hacer lo que la prevención que hablábamos antes no hace, ¿no? Que es tratar de ver el efecto de lo que estás haciendo sobre las personas, ¿no? Y qué bonito el espíritu de ISERS, ¿no? Que se pasa un poquito también a Sináptica, ¿no? Y claro. Qué chulo, la verdad que es un proyecto que además se nota la mano, porque luego hay otras clínicas, ¿no? O sea, esto es real, hay otras clínicas que ofrecen esto en España, ¿no? Pero no veo el mismo movimiento, no veo la misma forma de tejer, ¿no? Comunidad y es una cosa que me gusta mucho. Y justo de lo que comentabas ahora, ¿no? De Noruega, si yo no me equivoco, corrígeme, en la Seguridad Social en España se está administrando Spravato. Correcto. Y esto es una cosa que me encantaría hablar contigo, porque me han llegado testimonios que son para echarse a temblar. Sí, es ciertamente un ejemplo interesante para hablar de todo esto del renacimiento psicodélico, el Spravato. El Spravato es un fármaco basado en esquetamina. La esquetamina es la misma molécula de la ketamina. La ketamina racémica que se usa habitualmente, que es anestésica, tiene la componente, el isómero R y el S. O sea, es como molecularmente es la misma molécula, pero cuando tú la representas en 3 dimensiones hay la R y la S, ¿vale? Es un tema de química orgánica. Entonces ellos, viendo lo que pasaba en Estados Unidos, que era que estos anestesistas que trataban a gente con dolor crónico empezaron a ver que las personas con dolor crónico muchas veces tienen problemas de salud mental, ¿no? Porque cuando tú tienes... Obvio, claro. Pues acabas cayendo en una depresión, bueno, ya conocemos bien este ámbito porque suele ir muy de la mano. Pero entonces estos anestesistas vieron, ostras, la gente que yo trato por dolor mejora su salud mental. Entonces es lo que te decía antes, ¿no? Entran algunos psiquiatras y empiezan a desarrollar esto. Entonces, desde Johnson & Johnson dicen, aquí hay una oportunidad. Entonces, sacan esta molécula. La molécula en sí no la podían patentar. Lo que patentaron es el método de administración, que es un nebulizador, ¿vale? Un nebulizador nasal. Es decir, patentaron, y permíteme la expresión, las rayas de ketamina. Claro. ¿Vale? Básicamente, cada raya de ketamina vale 350 euros. Toma ya. ¿Vale? Y lo patentaron a partir de hacer el proceso de desarrollo de un fármaco, que es una cosa que vale mucho dinero, ¿vale? Son más de 1.000 millones de dólares, es decir, luego, claro, lo quieren recuperar porque tienen unos años para hacerlo, ¿no? Pero aún así
Es un tratamiento muy, muy caro, y esto lo digo por lo que decías que está subvencionado, pero mostraron que 8 dosis de esketamina a lo largo de 4 semanas eran 8 veces más eficaces que los antidepresivos clásicos, ¿vale? Es decir, tenían una evidencia científica fuerte. Claro, esto nos habla de, bueno, esto funciona, también nos habla de lo mal que funcionan los antidepresivos clásicos, ¿no? Que en realidad estaban basados en esta hipótesis de la serotonina, que ya se ha visto que la depresión y la serotonina pues no tienen tanto que ver. Bueno, hay todo debates que otras personas te podrían hablar mejor que yo. Pero Johnson & Johnson en 2019 patenta el Spravato, y un año más tarde, o un año y medio, en el Estado español se produce, por arte de magia o no, porque lo podemos ver perfectamente, de repente hay asociaciones de pacientes. Es como se suele lograr que la Seguridad Social haga esto. Y es que los laboratorios ponen dinero en asociaciones de pacientes que empiezan a hacer una campaña de presión junto a un tema mediático. O sea, estas farmacéuticas tienen realmente unos departamentos de relaciones públicas y publicidad increíbles. Total, que consiguen que la Seguridad Social pague esto. Lo sorprendente para mí fue que cuando nosotros, y en realidad nosotros empezamos la clínica en parte porque había este fármaco, ¿vale? Porque hasta el momento nosotros usamos la ketamina, el anestésico, entonces se llama un uso off-label, que significa fuera de indicación. Esto todos los médicos pueden recetar un fármaco fuera de indicación, si ellos creen que el paciente se puede beneficiar. Pero se puede innovar más o menos, y el Estado español no es un sitio donde la innovación sea muy bienvenida, ¿vale? Entonces, nosotros tampoco queríamos poner en riesgo a los clínicos que iban a empezar a dar esto, que son pues nuestros psiquiatras. Joan Obiols es quien hace las recetas, ¿no? Entonces, cuando se aprobó la Spravato, tuvimos como un poco más de fuerza o convicción de, vale, pues vamos a hacer esto, aunque no usemos el Spravato, pero ya hay un fármaco a base de ketamina para la depresión, ¿no? En ese momento, el protocolo eran hechas estas 8 sesiones de Spravato, que como te digo, cada nebulizador son 350 euros, pero hay pacientes que utilizan hasta 3 nebulizadores en una sesión, ¿vale? Es decir, 1.000 euros en una sesión en cada una de las 8. Una de las cosas que me sorprendió es que al inicio el Spravato es solo un fármaco de dispensación hospitalaria, ¿vale? Pero al cabo de 2 años, Johnson & Johnson consiguió que cambiara la legislación otra vez, ¿vale? O sea, realmente esta gente son buenos cuando se lo proponen, y ahora ya se puede administrar en clínicas privadas. Es decir, nosotros tenemos autorización para dar Spravato. Cuando ellos patentaron el Spravato, hicieron un estudio donde solamente el paciente... ¿Por qué han hecho un nebulizador? Para que el paciente se lo administre a sí mismo. Es decir, para que no necesites personal cualificado para dar el tratamiento. Es decir, una vez más, es esta visión dentro de la psiquiatría y la biomedicina de que el fármaco va a producir un nuevo equilibrio en tus neurotransmisores y tú vas a estar bien, ¿vale? Que en realidad, con los estudios, con las escalas de depresión, mostraron que esto funcionaba. Pero claro, de repente esto se aprueba, de repente esto entró en los hospitales y no hay ninguna formación, y el prospecto no habla en ningún caso de que hay que hacer una preparación o hay que hacer un acompañamiento o una integración de la experiencia. Entonces esto se empieza a dar como si fuera quimioterapia. La persona llega a una sala fría, está solo en una butaca, viene una enfermera que te toma la tensión para ver que estás bien, te da tus 2 frasquitos, 3 frasquitos, te lo administras, y durante 1 hora la persona está ahí sola experimentando. Hay gente que no tiene experiencias psicológicas fuertes, otros sí que las tienen muy fuertes. Entonces, nosotros hemos visto, nos ha llegado gente a la clínica contándonos historias para no dormir de estuve sola en una habitación, se movía todo, había la puerta del baño que se abría y se cerraba. Porque claro, es que los hospitales todavía no están preparados para administrar psicodélicos, porque el setting es muy importante. Esto lo sabemos, ¿no? O sea, lo ideal sería estar cerca de la naturaleza, en silencio, pero claro, se hacen sitios donde están pasando cosas... Escépticos totales. Me contaba esta chica, este testimonio que me llegó, de que estaban, claro, en una sala al lado de consultas y de otras cosas, entonces escuchaban a pacientes, el que tosía, el que hablaba, el que no sé qué, la propia consulta,
Y esta muchacha por lo menos tenía una formación, o sea, sabía porque había estado en otro estudio y se llevó sus auriculares, se llevó una mantita, su antifaz. Y claro, la gente allí pues, la vio diciendo, pero esta viene del futuro. O sea, a mí no me han contado nada de esto. Y su psiquiatra se despreocupó por completo, o sea, la recomendó este tratamiento y nunca más. O sea, es terrible. Bueno, es un experimento que probablemente vaya a tener repercusiones que se vuelvan en nuestra contra. En contra, ¿no? Claro. Porque habrá gente que sale retraumatizada. También hay gente que le beneficia y que le sienta bien, ¿eh? O sea, no es igual para todo el mundo. Y también es verdad que dentro de algunos hospitales empieza a haber clínicos, psiquiatras, psicólogos y enfermeras, enfermeros que se están empezando a preocupar para dar otra forma o otro encaje a esto. Incluso se están haciendo algunos estudios para ver qué pasa en personas que reciben un apoyo más psicoterapéutico versus otras que no. Es decir, bueno, es interesante cómo también está generando reflexiones y movimientos dentro del propio estamento. Pero para acabar un poco, una de las cosas que a mí me dejan más flipantes es esto, que cuando empezamos eran 8 sesiones y ahora cuando volvimos a hablar con los comerciales de Spravato y nos contaron las actualizaciones, nos contaron que ahora el protocolo son 30 sesiones durante 6 meses. ¡Oh, sorpresa! Ya. Vamos a vender un poquito más de Spravato. O sea, imagínate el volumen de negocio que es vender 30 administraciones en las cuales en algunas hay más de un frasco, es decir, que puede valer hasta 1.000 euros. O sea, podrían ser entre 15 y 30.000 euros por paciente. Tremendo. Con algo que no sabemos, que en algunas personas les irá bien, pero que en muchas otras será un desperdiciar un cartucho, porque lo que acaba marcando la diferencia muchas veces en salud mental es el vínculo terapéutico. Correcto. Es decir, más allá de la técnica que utilices, cognitivo-conductual, más directiva, lo que sea, el vínculo entre la terapeuta y la persona, ¿no? Este juego de espejos entre dos humanos donde pues de ahí sale la confianza y sale la posibilidad de cambio. El psicodélico puede catalizar el cambio, puede facilitar, acelerar, pero tiene que haber, para que esto sea realmente efectivo, un buen acompañamiento, creemos. Entonces, bueno, es muy retador esto que está pasando con el Spravato y quizá tiene oportunidades de reconducirlo, ¿no? Pero por ahora suena a gran negocio con muchas prisas y no sé, todavía no tenemos muchos reportes o no, o sea, no, yo a nivel internacional todavía no he leído tampoco estudios o no se ha recogido efectos no deseados así de forma sistemática. Será interesante. La verdad que es una pena porque digamos que lo cubre el Estado, ¿no? Lo está financiado y eso hace que hay muchas personas que nunca se podrían permitir eso porque es otra cosa que hablaba con Marte, que efectivamente esto es caro. O sea, y seguirá siendo porque hay un acompañamiento y porque hay una serie de cosas que hace que se encarezca. Pero es una pena que pudiendo acceder sea tan mal, el sistema está tan mal montado y que se vea claramente los intereses económicos, ¿no? De una farmacéutica detrás, ¿no? Es que es terrible, la verdad. Pero bueno, por ir acabando la entrevista, una nota positiva en todo esto, o sea, ¿qué es lo que nos podemos llevar de toda esta experiencia? Porque son muchísimos años. Sigues ahí, o sea, vas a seguir al pie del cañón y vas a seguir haciendo cosas, todas las cosas que puedas seguir haciendo para conseguir esa misión interna, ¿no? Que tienes, creo, ¿no? Absolutamente, claro. O sea, yo hay algunas luchas que son las que me mueven, que sé que probablemente no voy a poder ganar nunca, pero este no es motivo para dejar de luchar, ¿no? O sea, cuando tú vives una opresión, pues muy pocos tienen la posibilidad de realmente de quitarse eso de encima, ¿no? Y estos son pues cosas de nuestros tiempos, ¿no? Ya sea, pues yo qué sé, el machismo, la homofobia, el prohibicionismo, o sea, hay una serie de cruces que arrastramos como sociedad y que un individuo solo no puede subvertir, pero la gracia es encontrar el grupo de personas con las que crear una alianza y tratar de cambiar las cosas, ¿no? Es decir, pasártelo bien por el camino, que eso es fundamental, ¿no? O sea, a encontrar los locos que comparten tu locura para tratar de cambiar las cosas. Y en realidad esto es como los cambios siempre han venido así, o sea, los cambios han venido porque un grupo reducido de personas, esto creo que hay una frase de Margaret Mead que lo dice, pero siempre los cambios pasan porque hay un grupo reducido de personas que se empecinan en que haya un cambio, se comprometen a esto y dedican todos sus esfuerzos para que esto pase. Entonces, pues es un camino de buscar alianzas,
de ir sembrando trincheras y de tener buenas alianzas y conocer gente maravillosa por el camino, ¿no? Porque a mí las drogas me han permitido viajar por todo el mundo, conocer gente en sitios súper lejanos con las que compartíamos un montón de creencias y convicciones, y realmente es lo más chulo de todo, ¿no? Hacer comunidad y tratar de progresar como sociedad. Bueno, y nada, pues aquí estás creando comunidad. Gracias por haber venido, haber compartido este ratito conmigo y con todos los oyentes. Creo que alguien se va a llevar una buena inspiración también y va a estar bastante más informado de las cosas con esta información directa de ti. Y nada, que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Pues me gusta mucho haber estado aquí. Hacía tiempo que lo estábamos tratando de hacer y lo hemos logrado, así que súper agradecido por el espacio y felicitarte porque también tú pues llevas mucho tiempo sembrando tu caminito, ¿no? De forma constante, y creo que es algo que queda ahí, que vas sembrando esta semilla y esta memoria que seguro que inspira también a mucha gente, así que ojalá podamos seguir colaborando en el futuro. Sí, desde luego que yo muchas veces digo, pero es que a mí no me da dinero. ¿Qué más da dinero? Solo hago porque me nace. O sea, porque al fin y al cabo es una experiencia compartida, y creo que hay mucha gente que llega también, justo por esa publicidad de la que hablábamos, a esto sin saber por dónde les viene el viento, y mejor que haya algún tipo de material, ¿no? Y que puedan llegar y que se hable de usuario, que es a veces la problemática. Pues muchísimas gracias, Óscar, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.